Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. El día de hoy con una invitada súper especial, la doctora Daniela Escobar, especialista en Derecho Penal Tributario. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, siempre la parte tributaria que está, todos nuestros oyentes siempre están preguntándonos, haciéndonos cuestionamientos de la parte tributaria. Y el día de hoy queremos direccionar principalmente un tema fundamental que es un poquito la defraudación tributaria. Doctora, cuéntenos un poquito qué es este concepto de la defraudación tributaria, cuándo el contribuyente cae en esto y cómo el SRI, usted como ex funcionario del SRI, cómo identifican esta defraudación tributaria y cuáles serían las recomendaciones para nuestros seguidores, por favor. A ver, parecería un delito nuevo, ¿no? Pero es un delito que ya lleva muchísimos años, sino que no lo conocíamos a partir del 2014, que prácticamente cambió la tipología a la normativa penal como tal. Entonces, en ese entonces, en el 2014, ya se hablaba del delito de defraudación tributaria, pero ya no solamente enfocada a la determinación tributaria, sino se podría iniciar en cualquier momento. O sea, no es necesario una determinación tributaria, porque inclusive antes del 2014 era un requisito tener una determinación para que pueda avanzar un delito penal. Entonces, a lo que me quiero referir es que aun cuando no existe ese requisito, el delito de defraudación tributaria siempre nace por un control, por una determinación, por requerimientos de información que pueda realizar el Servicio de Rentas Internas o cualquier municipalidad. Así nace un proceso. Ahora, hay que diferenciar muy bien respecto de la evasión, que eso sería una parte pues económica que solamente le debemos al Estado, pero por eso no, como saben decir, por deudas no hay prisión. No hay prisión por deudas, dicen, ¿no? Constitucionalmente es así y es verdad, pero este delito va más allá. No es que solamente le tengas que deber al fisco o al SRI o a los municipios, sino que siempre tiene que haber detrás un dolo. ¿Cómo se evidencia un dolo? A través de simulación, a través de engaño, a través de utilización de maniobras para que engañen a las administraciones tributarias y tú te beneficies para no pagar impuestos en todo o en parte, ¿no? Entonces, ese es como el enfoque central del delito de defraudación tributaria. Hoy por hoy tenemos 20 modalidades o tipologías que son totalmente distintas. Parecería que se relacionan, pero en realidad son muy independientes entre sí y muchas se dirigen a la parte material, digamos, del tributo, que es específicamente la evasión, como por ejemplo las retenciones, que es un tema material, un tema económico, pero también hay matices respecto de la falta de incumplimiento. Entonces, también defraudación no solamente pues la parte material, sino también cómo tú puedes engañar a la administración, como por ejemplo si es que tú registras un RUC con información falsa, entonces no es que estás afectando directamente a la hacienda con los tributos, pero sí le estás engañando. Es un dolo que se constituye. Si es que presentas información falsa o documentación falsa, ya le estás como induciendo error o le estás alimentando al Servicio de Rentas Internas de información que no es verídica, y eso también se considera defraudación tributaria. Entonces existen estas dos aristas, la parte económica. La parte económica y la parte de cumplimiento. Exacto. Ok. Mi querida doctora, y cuéntanos un poquito, y aquí sí va para el tema tanto de los contadores como de los gerentes. El artículo 298 nos habla ya de este concepto de defraudación tributaria, correctísimo, y ya nos da un poco usted el concepto de que cuando nosotros tratamos de engañar a la administración tributaria, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los contadores y en los procesos judiciales que usted maneja? ¿Qué nos comenta, qué experiencia ha tenido en relación de cómo se pronuncian los jueces en contra de los contadores o solamente es en contra del empresario? A ver, siempre, bueno, digamos en porcentajes, ¿no? Pero generalmente quienes tienen problemas de este tipo son empresas o personas naturales que manejan bastante dinero y generalmente son obligados a llevar contabilidad. Por lo general son obligados. Así es. Entonces, cuando el SRI, como les decía, abren un proceso de control, identifican alguna maniobra, algún engaño, ellos siempre denuncian al gerente de la empresa, al representante, pero
siempre al contador de la O empresa. sea, van los dos, son los denunciados. Siempre. ¿Ya? Y a los dos se les levanta presunción penal. Así Coméntenos, ¿qué es la presunción penal para que nuestros amigos empresarios un poquito entiendan qué es esa parte de la presunción penal que ya viene un tema de fiscalía ahí, ¿no, doctora? Sí, claro que sí. Como les decía, inicia el proceso por un control, por una determinación, sea simplificada integral, lo que sea. Siempre maneja un departamento estos procesos. Y ellos son los encargados justamente de identificar si es que existe alguna maniobra, alguna simulación o algún engaño. Y ellos son los mismos que realizan un informe de presunciones penales dentro del Servicio de Rentas Internas. Okay. Este informe de presunciones penales es básicamente un resumen de todo lo que ellos ya vieron del proceso de control. Y eso remiten al departamento de jurídico y ellos son los encargados de evidenciar si es que efectivamente se trata de un delito tributario. Es allí que envían a la fiscalía. Ahora, las presunciones penales, en realidad, ¿quién identifica es el mismo sujeto administrativo que lleva el proceso de control? Entonces, no es necesariamente un abogado que tiene conocimiento de materia penal. Entonces, generalmente hay muchos casos que llegan a la fiscalía, pero efectivamente no existe un dolo detrás, sino fue una equivocación, un error. De parte del Servicio de Rentas Internas. No, de parte de los contadores, de las personas que llevaban el tema contable, del mismo representante legal. Entonces, existe esa presunción de que existe pues algún tipo de engaño, pero no siempre es eso. A veces se trata de un error, pero generalmente va a la fiscalía y ahí es donde tú tienes que demostrar que efectivamente existe un error, porque existe muchísimo desconocimiento de parte de la fiscalía y eso también te juega en contra, porque ellos, claro, como son también abogados del Estado. Del Estado, no tienen especialidad. No tienen especialidad en tributación ni nada de esas cuestiones, entonces eso también crea un riesgo para que ellos no puedan identificar cuándo sí existe dolo o no, o cuando se trata de solamente un error. Entonces, como son funcionarios del Estado, pues siempre van a estar un poco pues más cerca del Servicio de Rentas Internas, que también es una institución del Estado. Ok. Nos han preguntado mucho, ¿qué pasa si, digamos, hubo un tema de retenciones, yo aumenté retenciones? Es una simulación, es obviamente algo que el contador creó, aumentó retenciones y esto, el momento que yo ya pago, me hacen la liquidación, ya pago y me olvido del tema, o pago y me quedo con el delito, con el tema penal. A ver, el tema de retenciones pueden ser dos tipos de modalidades, ¿sí? La primera, que podría ser colocar datos falsos o inexistentes o adulterados en las declaraciones, que esa es la parte que cuando me decía que se inflan las retenciones, eso podría ser una parte de una modalidad, pero la otra modalidad distinta, que es lo que íbamos a la parte ya económica, es la falta de pago, o sea, declarar y no pagar. Entonces, el tipo penal, y es uno de los más graves, la omisión del pago de las retenciones, no solamente castiga el no pago, sino también la que declaraste y no pagaste. Ok. Ya. Entonces, ese tipo penal es bastante complejo en realidad, porque se entendería que al momento que tú tienes conocimiento de que eres agente de retención y tienes la obligación de pagar al fisco y bajo ese conocimiento no lo haces, básicamente le estás robando al Servicio de Rentas Internas, al Estado. Entonces ya se entiende que ya por sí misma esa actitud es un engaño para rentas. O sea, le estás robando prácticamente rentas. ¿Y si yo ya pago, me libro de la acción penal o no? No, es que a diferencia de muchos países, el Ecuador tiene establecida una normativa que aun cuando tú pagues no te exime la responsabilidad penal. Entonces, por ejemplo, en Colombia tú pagas, o en Argentina pagas y ya se acaba el problema, pero acá no. O sea, no castigan lo que no pagaste, sino la conducta. La conducta, ok. Hoy por hoy pues se maneja mucho el tema de las empresas fantasmas. Es un concepto y obviamente ¿en qué momento se constituye mi empresa como fantasma? ¿En qué momento los contribuyentes saben que están haciendo un negocio con una empresa fantasma? Porque obviamente, y yo he tenido casos, no sé, doctora, usted ilústrenos, que hay mucha gente que puede hacer negocios con empresas fantasmas y sin saberlo. Así es. ¿Cómo determinar esto? ¿Cómo evitar este tipo de cosas? Porque si no, luego el SRI le dice, oye, hiciste negocios con empresas fantasmas, pero ni siquiera yo sabía que era una empresa fantasma.
el Servicio de Rentas Internas sacó un listado de empresas fantasmas, ¿no? Y obviamente en ese listado quizás yo también me puedo guiar, y ese listado, ¿qué tan actualizado está para yo saber y que los contribuyentes sepan que de ese listado yo me puedo descargar? ¿Es un listado actualizado el que maneja el Servicio de Rentas Internas o todavía falta información en ese listado de empresas fantasmas que por lo general nos envía el Servicio de Rentas Internas? Antes del 2020 lo actualizaban cada mes. Ahora no, como yo no soy funcionaria de rentas, desconozco cada cuánto la actualizan, pero entendería que deberían actualizarlo. Entonces, esa es una medida, por ejemplo. Tenemos muchas fuentes abiertas. Puede ser una referencia. Podría ser también que revisen en el sistema de la fiscalía, si tiene denuncias, en la super de compañías. Hay muchas formas de darse cuenta en realidad. Entonces, por eso les decía yo, ahora que me digan como que es muy complicado. Los gerentes hoy en la actualidad, bueno, sabemos que recientemente Renta sacó una resolución que nos decía impuesto declarado, impuesto pagado. Ahí es donde yo cumplo ya la obligación. Muchas veces los gerentes declaraban y esto se quedaba como deuda. Hoy entenderíamos también que esto ya se constituye un delito de acuerdo a lo que nos está manifestando, doctora. El no pagar. No pagar. ¿De retenciones? De retenciones o en el tema del IVA. Coméntenos. No, o sea, a ver, como les decía, no solamente se castiga la falta de pago. O sea, siempre debe haber una intención detrás, ¿sí? Entonces, no solamente yo puedo ser evasor y puedo dejar de pagar, o sea, eso es cuestión tuya, sí, pero siempre se va a mirar lo que está detrás. Por ejemplo, en tema de retenciones, ¿qué se ve en una investigación penal? Que ese dinero, ¿en qué se utilizó? Lo que no pagaste en retenciones. A veces en peritajes contables se evidencia que los gerentes hicieron uso de ese dinero para comprar nuevos autos o irse de viaje, cosas así. Entonces ahí es cuando tú puedes darte cuenta de que hubo un objetivo detrás para no pagar. Entonces, bajo cualquier circunstancia, siempre se va a mirar detrás de esa acción, que no es simplemente la falta de pago. ¿Y la iliquidez? ¿Qué pasa si una empresa no tiene liquidez? Retuvo y por esa iliquidez pues no hizo el pago. Claro. ¿También caemos en el mismo delito? Sí, pero ahí se juegan otras reglas en materia penal sobre el error de prohibición. Son otros temas ya de dogmática que se discute en materia penal, pero también incurrirían en ese... Incurrirían también en un delito. Sí. En materia tributaria, yo siempre digo, ¿qué tan flexibles están los funcionarios del Servicio de Rentas Internas para, digamos, cuando uno tiene un reclamo administrativo y lo tiene que hacer dentro de la misma institución, ¿no es cierto? ¿Qué tanto le escuchan al contribuyente? Y hoy por hoy, no sé, de su experiencia, ¿qué tanto esta administración tributaria está escuchando al contribuyente? Recientemente vi que sacaron una escuela de capacitación y todo lo demás, tratando de informar al contribuyente sobre sus deberes formales y todo lo demás. Pero, ¿cómo percibe usted hoy al Servicio de Rentas Internas en materia de, ¿está siendo amigable con el contribuyente? A ver, de mi experiencia... Rentas es una institución que mantiene funcionarios desde hace muchos años. Entonces, cambiar el chip a veces del funcionario es bastante complicado, ¿no? Entonces, y yo les entiendo, pues ellos tienen siempre esa visión fiscalista, pues porque obviamente son funcionarios de rentas. Entonces, de que sean amigables y que te dan apertura, lo van a hacer. Ahora, de que te den la razón, pues... Difícilmente. Por eso, generalmente es lo que llevamos muchas acciones a la instancia judicial, ¿no? Porque ellos son, pues... funcionarios que trabajan fuera de rentas y también son jueces y tienen un criterio independiente. Entonces, pues se van a portar bien porque los funcionarios de rentas son amigables, son buenos profesionales, pero pues que te den la razón ya va a depender muchísimo de tu estrategia, de cómo lo lleves el caso. De cómo lo manejes, claro que sí. En materia penal tributaria, digamos que solamente no tenemos como delito el tema del no pago o la evasión. Muchas empresas hoy por hoy se han visto vinculadas ya a un crimen organizado, ¿no? O sea, donde tienen estructuras de mafia, ¿no es cierto? Y donde empiezan a lavar dinero. Desde el derecho penal, ¿cómo se identifica un poco esta situación de estas empresas que empiezan a lavar dinero, que empiezan ya a manejar estos delitos tributarios? ¿Cómo identificarlos y cómo lo manejan ustedes los especialistas en derecho penal?
Bueno, los delitos de delincuencia organizada son muy complejos, ¿no? De hecho, yo estoy haciendo ahorita un curso para poder un poco conocer más. El que sabe manejar delincuencia organizada sabe manejar cualquier otro tipo penal, así de fácil. Entonces, son muy complejos esos tipos penales, esos delitos, porque se tiene que demostrar no solamente que hubo la organización del grupo delincuencial, sino también que se conciertan, es decir, que ejecuten ya acciones para realizar ilícitos, ¿sí? Entonces, generalmente en el Ecuador existen dos campos para la delincuencia organizada que son más frecuentes, que es el lavado de activos y la corrupción. Donde las personas no solamente se organizan para realizar un delito, sino que lo ejecutan y lo conciertan. Y tienen su contador, su abogado, su estructura empresarial y todo, o sea, tienen todo. Así es, entonces tienen una estructura, como bien lo mencionas, entonces es que el financiero, entonces generalmente allí sí entramos nosotros los abogados especializados en penal tributario. Yo he ayudado en este tipo de delitos, pero más bien a encontrar la dinámica de cómo ellos se estructuran, cómo lo hacían. Entonces, claro, detrás de eso está defraudación, porque existen empresas fantasmas, empresas inexistentes, contribuyentes fantasmas también como tal. Entonces, sí, pero es algo mucho más complejo. Ahora, que se defina que la delincuencia organizada sea para evadir impuestos, aquí en el Ecuador es difícil. Como les digo, más es enfocado a lavado o a corrupción. Defraudación ya es como un tema más bien independiente, ¿sí? Un poco relacionado con lavado de activos más bien. Ya, ok. La defraudación tributaria, dentro de lo que usted ha manejado, podemos hablar de elusión tributaria, podemos hablar de elusión, algo que quizás nos puede ilustrar sobre la elusión tributaria, cómo tiene que verlo el contribuyente, si es que es una evasión o una elusión tributaria, cómo identifican en este sentido, ¿no? Porque hay muchas empresas que dicen, bueno, o sea, yo no estoy evadiendo, o sea, estoy eludiendo, que es fingir transacciones, y cómo rentas un poco persigue estas elusiones tributarias. Sí, básicamente la diferencia es que la elusión es como aprovechar un vacío, una oscuridad de la norma para que tú puedas beneficiarte, ¿no? Y la evasión es ya directamente la parte material, ¿sí? Ahora, el Servicio de Rentas Internas siempre está pues combatiendo con estos temas, pero es que también tenemos un riesgo muy grande, y es que siempre están actualizándose las normas, y muchas veces los legisladores no conocen en integridad las normas y siempre se les escapa algo, y ese es el momento donde usted aprovecha. Ahora, que a través de la elusión se establezca un delito de defraudación, no he tenido la experiencia hasta ahorita. Ya, no he tenido hasta ahorita la experiencia. En algún momento tuve un caso de ISD por un tema de elusión, pero no avanzó. No prosperó. Entonces, como les decía, o sea, no solamente es la parte económica, sino toda la investigación dentro del proceso penal que podamos obtener. Y si no se descubre que no existió una intención de perjudicar al fisco, y que no es que se simuló, sino que se aprovechó una oscuridad, algún tema de la norma. Entonces, ¿oscuridad o beneficio tributario? Es oscuridad, porque a veces, como les decía, las normas como se persiguen constantemente están en renovación, en actualización. Entonces a veces se les olvida algo al legislador y ahí aprovecha el empresario. Entonces esa es la cuestión, no es tan... ¿Existe seguridad jurídica hoy por hoy en materia tributaria, doctora? Yo creería que no, yo consideraría que no. Y peor en penal tributario, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué ha visto usted? ¿Por qué no hay esa seguridad jurídica que los empresarios necesitan, que obviamente todos necesitamos dentro de este país? Bueno, justamente por lo que hablaba anteriormente, ¿no? Que existen muchas reformas que aparentemente son beneficiosas, pero terminan siendo a veces perjudicial, o hablemos de los beneficios tributarios que te ponen tantas reglas, tantas cuestiones que en definitiva no lo pueden hacer, no lo pueden ejercer, y también que existen muchas empresas que aun cuando pagan, como en este tipo de delitos, aun cuando existió un mal
cálculo, un error, dicen, bueno, yo voy a pagar, pero ellos se encuentran con la denuncia penal. He tenido casos en los cuales empresas del extranjero han solucionado su problema tributario, pero no han podido solucionar su problema penal y ellos lo que deciden es irse de acá, porque se sienten con mucha inseguridad, no solamente jurídica, sino también personal para sus propios bienes en el caso de enfrentar un proceso penal, porque no solamente enfrenta a la empresa como tal, como persona independiente, sino también el gerente, los accionistas, el contador, entonces se vuelve algo ya inclusive personal. Ok, en materia penal, rentas puede llegar a quitarme mis bienes, que el otro día justamente nos hacía la pregunta uno de nuestros seguidores, decía, oye, si yo tengo un problema con el servicio de rentas internas, ¿yo puedo perder mi casa, mi carro, mis bienes por estar puede haber una incautación de parte del SRI? En la parte administrativa y judicial tributaria pueden incautarte bienes o prohibir la enajenación para ellos poder solventar la parte material. ¿Sí? Ahora, perdón, doctor, ¿en qué momento se da esto? Porque tengo contribuyentes que me dicen, oye, y yo tengo un problema penal con rentas, algo en fiscalía, y tengo una deuda. ¿En qué momento me paran y me dicen lo que vemos, lo típico en las noticias, ¿no? Me quitaron el carro, 20 carros incautados. ¿En qué momento pasa esto para el empresario? Bueno, cuando tú tienes un proceso tributario y no pagas, va a un departamento de cobro. Entonces se inicia un proceso coactivo y dentro de este proceso coactivo es cuando ya te pueden imponer medidas precautelatorias. Entonces es en ese momento donde ya pueden prohibir la enajenación, pueden pedirte el embargo de tus del auto. Entonces en esa parte, por eso les decía, hay que diferenciar mucho la parte tributaria y la penal. Esas medidas caben en materia tributaria, administrativa e inclusive judicial, en ese ámbito, porque ellos necesitan asegurarse del dinero que le debes a la hacienda. ¿Sí? Ya. Ahora, la parte penal es totalmente distinta. Uno de los componentes de la pena, en el caso de que el proceso prospere y ya llegue a una instancia condenatoria, uno de los componentes de la pena es la reparación integral. Y en la reparación integral no solamente es que tú debes demostrar que hayas pagado los tributos que debías, sino inclusive el daño que se produjo durante ese tiempo que no pagaste. Entonces hablaría a lo mejor de intereses, de una multa también que mantiene en la normativa penal. Entonces, esas cuestiones. Ahora, si es que hablamos de incautación en un proceso penal, podría desarrollarse eso, pero si es que hubo un allanamiento, podríamos hablar una flagrancia, ahí pues incautan computadoras, pero no es que te imponen medidas sobre tus bienes. Sí. Podría darse el caso, pero generalmente no pasa porque siempre se asegura antes del servicio de rentas internas, entonces ya tiene una medida. Dentro de voy a preguntar sobre la estadística, dentro de los procesos judiciales, ¿cómo está la estadística? ¿Qué tanto están los tribunales a favor del contribuyente o en contra del contribuyente? ¿Cómo está esa estadística, doctora? En tribunales penales. ¿Cómo están? A ver, en su mayoría se acerca a darle la razón al servicio de rentas internas. Ya hablemos de jueces. Lo que yo les decía, uno por el desconocimiento y ellos se dejan guiar en la medida de que si es que debe dinero a rentas o a cualquier hacienda, ya estaríamos incurriendo en un delito, entonces esa capacidad de diferenciar a veces se les dificulta. Y también porque, como les decía, son funcionarios del Estado, entonces ellos siempre tienen que velar también por los intereses del Estado. O algunos tribunales penales son pro SRI. Generalmente son pro, pero claro que también hay fiscales y jueces que ellos pues ven un poco más allá y ven que la intención del empresario no fue engañar, sino que se trató de una equivocación. Entonces, en realidad estadísticamente no podría yo dar como una cifra exacta,
pero me atrevería a decir, y yo que también fui funcionaria judicial, Sí, que, claro. que también nosotros cuando trabajaba yo en la función judicial, pues nos acercábamos más a darle la razón al Estado. Por supuesto. Hay un delito que, bueno, el SRI siempre tipifica y es mis ingresos en las cuentas, ¿no es cierto? Ajá. Todo lo que sea depósitos en las cuentas, ¿son ingresos? No. Esos temas que nadie va a saber. Sí, claro, ¿verdad? Este es un tema clásico, ¿no? O sea, que yo creo que una de las situaciones por las cuales se han abierto muchos procesos judiciales es porque te dicen, hay tantos depósitos en tu cuenta, sobre esto págame impuestos. Entonces ahí es donde hacen una determinación tributaria, ¿no es cierto? Pero oye, ese dinero puede ser que venía de otra parte. Así ¿Cómo es. está en la actualidad el tema de mis ingresos versus mis depósitos en el banco? A ver, el Servicio de Rentas Internas tiene un sistema, el ROTEV, ¿ya? Que básicamente lo que hace el ROTEV es que todas las entidades bancarias, porque el Servicio de Rentas Internas es la entidad que más información tiene, todas las entidades bancarias van alimentando ese sistema de cada persona, de sus clientes, ¿sí? Entonces, va reportando el Servicio de Rentas Internas cuánto una persona está percibiendo mensualmente, no sé cada cuánto lo actualizan, pero muestra esa cifra, esa cifra de cuánto tú estás percibiendo mensualmente, e inclusive esta se ata con la UAFE. Sí, esta misma sistema se ata con la UAFE. Por eso la UAFE puede identificar cuando tú te pasas los $10,000, por ejemplo, y omitiste presentar el reporte. El reporte. ¿Sí? Entonces, pero el Servicio de Rentas Internas tiene un umbral más pequeño, que es el umbral de $500. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ellos van pues sumando inclusive entre los montos que te depositan. Cada $500 que me depositas. Hasta menos, o sea, o sea, si tienes pues $30-40 en el mes y sumas los $500, ellos ya pueden reportar. O sea, ellos ya le enseñan a rentas de que se trata de ese dinero. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Es que esas cifras son en plano y tienen muchos errores. Porque a veces se duplican. Por ejemplo, yo tengo 2 cuentas y lo utilizo las 2 cuentas porque en algún momento a mí me robaron y me asaltaron y yo preferí no tener nada en esa cuenta. Entonces yo me voy como que pasando de la otra cuenta pues de 100 en 100 y cosas así. Entonces el error que suele suscitarse en ROTEV es que justamente se van sumando montos. Se duplican. Exacto. Ok, entonces, duplican. No siempre son confiables. Ahora, ¿qué hace rentas? Es que ellos estiman valores en plano. Entonces, ellos que básicamente desde el sistema, Daniela, tú facturaste este mes 1,000, pero tú tienes en tu cuenta 10,000. Entonces, tal a lo mejor me llega una notificación de que justifica esas diferencias y yo les voy a decir, no, pues es que yo pues me trasladé 10 veces la misma cifra que sé yo y no son 10,000, sino siguen siendo los mismos 1,000. O yo tenía 1,200 y los 200 me prestó mi mamá, o los 200 saqué de este dinero, o no vendí tenía un auto, cosas así. Sí, lo importante de eso, y es algo que yo siempre me repito y siempre ya creo que ya lo conocen, pero es que todas esas cuestiones que no formen parte de tu ingreso, tengas tú siempre un sustento para que en la medida de que rentas o cualquier institución tributaria te pregunte, tú puedas responder que no se trata de un ingreso como tal, sino que pues son otras cuestiones que no deberías declararlas. Claro, es decir, hoy por hoy pues con resolución de la Corte creo que fue hasta la semana pasada. El precedente, ¿cómo cambia este precedente de la Corte Constitucional los depósitos frente a los ingresos? Que ya va a ser, o sea, ya tiene jurisprudencia, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia un poquito este tema de depósitos frente a ingresos? ¿Sabes que no la he leído todavía? El precedente. Esa pregunta no te podría contestar bien. Listo, perfecto. Bueno, la Corte se pronuncia al respecto, pues, y dice que no todos los depósitos vienen a ser ingresos, ¿no es cierto? Entonces, que este ha sido uno de los casos que se ha visto muchísimo en las empresas, de los contribuyentes, que siempre están manejando estas comunicaciones de diferencias. Hoy por hoy, pues, las comunicaciones de diferencias también vienen, digamos, desde que Panamá dejó de ser paraíso fiscal, también hemos tenido contribuyentes que han recibido ya una notificación y dicen, oye,
tienes tanta plata allá en Panamá, ¿cómo manejar esta temática? ¿Viene siendo el mismo sistema que nos acabó de explicar? No. Bueno, como recordando lo del precedente, siempre deben tener ciertos requisitos y eso es lo que establece la sentencia, ¿no? Para que sea considerado como un ingreso, no solamente es el depósito y ya como tal, sino que siempre debe cumplir ciertos requisitos para que sea considerado como un ingreso. Sí. Ahora, respecto de Panamá, el servicio de rentas internas, más o menos desde el año 2020, debe ser 2021, que ellos empezaron a tener políticas para poder obtener información del extranjero. ¿Sí? Son parte del foro global, entonces ellos ya pueden pues captar información. No sé que también se esté desarrollando hoy en día eso, pero entendería que estaría avanzando porque cuando yo salí de rentas, pues estaban justamente enfocados en cómo traer la información y ya estaba viniendo información. Ahora, el hecho de que ya transparente Panamá, no sé, no he visto, en realidad, no sé qué tan transparente sea la información de Panamá, pero si me dices que ya se están notificando, entonces es importante justificar también, ¿no? Eso es por qué tienes el dinero allá, a qué se debe el dinero que tú tengas. Ahora, el riesgo de eso no es ni siquiera defraudación, o sea, sino que a lo mejor una mirada de lavado de activos. Por supuesto. Entonces, pero no es de la misma forma que se obtiene la información, sino es a través del foro global. Ok. ¿Qué implica que Panamá haya dejado de ser paraíso fiscal? ¿Qué implica para el contribuyente? Porque tenemos entendido que muchos contribuyentes pues decían, bueno, allá es paraíso fiscal, mando dinero, pero hoy ya no lo es. ¿Qué implica que sea un país o que no sea paraíso fiscal, doctora? Cuéntenos. A ver, yo no tengo un estigma con los paraísos fiscales. ¿Ya? Mientras tú los utilices, obviamente, de manera transparente, yo no veo ningún problema en que tú tengas cuentas, en que tú tengas bienes, no lo veo. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que justamente la ocultación de estos bienes, de estos dineros que puedas obtener en otros países. Ahora, como les decía, no tengo conocimiento bien de cuán transparente va a ser Panamá. En algún momento yo conversé con alguien y decían, o sea, es como que, pero no es que están reportando lo que es, o sea, también se va a cuidar, creo yo, Panamá, ¿no? Pero el problema no es ese. El problema es la transparencia. Y no sé si recuerdas que hace algunos años inclusive les motivó a los contribuyentes a que transparentaran su patrimonio y muchos transparentaron su patrimonio, les tocó pagar ahí una cifra, pero a la final transparentaron, ¿sí? Entonces, a lo mejor también estén buscando eso, ¿no? Ya que de Panamá también empiecen a transparentar lo que tienen allá. Sí, pero esa es mi consideración. Yo no le veo ningún problema mientras pues los contribuyentes lo hagan de manera transparente. Claro, con esta resolución que usted nos manifiesta, era obviamente que pagamos en una tabla, ¿no? Hasta el 4% y se transparente todo lo que tenga que tenerse en el exterior. Sin embargo, que no todo el mundo lo pudo legalizar, ¿no es cierto? Porque quizás no tenían incluso ni las justificaciones para legalizar. Y aquí sería la pregunta, ¿todo el dinero de lavado de activos o el dinero que no es bien habido se van a paraísos fiscales, doctora? ¿O se quedan aquí en el Ecuador? Es una pregunta que ya me supera porque en realidad no sabría yo cuánto dinero se lava, ni cuánto dinero sale afuera, ni cuánto dinero está acá. Pero de la literatura jurídica en lavado de activos parten de los dos lados, ¿no? Entonces, si bien sale, inclusive se le ha prestado mucho enfoque al tema de las criptomonedas o criptoactivos que están afuera y regresa. Entonces, la cuestión es que el país más bien está ahorita enfrentando las medidas, o sea, están realizando medidas para que el dinero no salga del Ecuador, pero si es que entra, pues verificar la manera en cómo entra, ¿no? Entonces, básicamente no sabría contestar esa pregunta, pero está fuera y está dentro también. Ok, excelente, claro que sí. Doctora, ¿cuál es la recomendación para los empresarios y para los contadores para que no tengan problemas con el servicio de rentas internas, no tengan problemas con fiscalía y caigan en un delito penal? ¿Cuáles son las recomendaciones que usted como profesional y entendida en la materia les daría
a los gerentes que nos están mirando? Bueno, primero recordarles que nadie está exento. Hace poco di una charla y les mostraba fotos de Al Capone, de Shakira, de Messi, que todos ellos tuvieron problemas tributarios y tuvieron los mejores asesores y abogados que podían tener, ¿sí? Entonces, sin embargo, pues ellos tuvieron una denuncia, inclusive tuvieron sentencias. Entonces, a lo que voy es que ninguno de nosotros está exento. Entonces, siempre vamos a tener el riesgo de que el SRI nos persiga o que cualquier administración tributaria nos persiga. Y no siempre va a ser porque exista unas ganas de simular o engañar, o puede ser que parta de algún error que lo importante es corregir. Entonces el primer consejo es que cuando tú encuentres un error, trates de corregirlo inmediatamente y trates de corregirlo de manera legal. O sea, no busques otras maniobras o otras cuestiones que puedan empeorar esa situación. La segunda parte es que no te gastes los impuestos que debes pagar al Estado, ¿sí? Mi contador inclusive me dijo, Daniela, te estás gastando porque en realidad me estaba gastando el IVA. Y decía, no, Daniela, ábrete otra cuenta para que deposites ahí el IVA y lo que te sobra, ok. Ese es un consejo súper sano, ¿no? O sea, quizás, y perdón que haga la referencia ahí, porque sí es importante que el empresario este dinero que cobra del IVA, pues lo ponga en otra cuenta, porque a la final no es parte del negocio. No es mi dinero. No es mi dinero, y esa recomendación suya es espectacular. Oye, pon en otro lado. O sea, si sabes que te vas a gastar, si sabes que tienes problemas de liquidez, pon en otro lado y vas a evitar este problema con el SRI. Así Por favor, es. doctora, ¿otras recomendaciones? Entonces es lo que yo personalice, porque yo también imagínate si yo me gasto que no es un IVA, pues de una empresa, y una empresa pues se lo gasta, o sea, pagar. Y otra cuestión más es que por más de que sean una empresa muy pequeña o lo que sea, pero tienes una empresa o tienes un negocio, que todo lo hagas de manera de que mentalices que tú tienes una empresa grande y que tú tienes que manejar políticas, aunque sean chiquitas, pero tienes que manejar políticas contables de inventarios, de tu empresa pequeña, pero incluye siempre tus políticas. De esa manera vas a resguardar de cómo tú ordenas la información que mantengas en el año. ¿Qué otro consejo les puedo dar? Para los contadores, quizás algún consejo. Para los contadores, bueno, yo sé que los contadores siempre deben ser todólogos de una empresa. O sea, no es que deben ser, sino que es que prácticamente los ven para todo, ¿no? Que las declaraciones, que inclusive si es que fuera posible ya serían ellos delegados de datos. O sea, si es que fuera posible. O sea, qué bueno que no les pusieron. Si es que fuera posible. Que no les pusieron como delegados. Pero tienen mucho carga encima, sí. Entonces, a lo mejor darle a conocer que estas situaciones pueden darse a sus jefes o para quienes ustedes trabajen, y que ustedes manejen políticas muy claras de lo que ustedes van a hacer y hasta dónde va a llegar su trabajo, porque generalmente las empresas, pues basándose en el contrato que tienen con los contadores, pues a veces despiden más cosas de las que podrían hacer o ilegalmente podría rebasar. Sí, entonces hay que tener una mentalidad ética de la profesión también y decir hasta dónde no puedo avanzar. Entonces esas cosas son las que yo sé que son complicadas porque todos necesitamos nuestro trabajo, pero yo comparto el hecho de que si es que tú le informas a tu empleador, a tu cliente, qué riesgos va a tener, no solamente él, sino sus bienes y todo lo que viene detrás, entonces va tal vez a pensar lo mejor, que lo mejor es hacer las cosas bien y transparentes. Excelente. Claro que sí, las recomendaciones están ahí por parte de la doctora Daniela Escobar, especialista en Derecho Penal Tributario, en donde nos manifiesta, por supuesto, que a los amigos empresarios guarden ese dinero del IVA que no es suyo. O sea, no topemos el dinero como que fuera parte del negocio, como consejo fundamental. Y por supuesto, para el tema de los contadores también, que tratemos de hacer las cosas siempre de la mejor manera para que no tengan consecuencias penales, porque una consecuencia penal
le puede marcar la vida, ¿no? O sea, es. ha habido sentencias también para contadores, ha habido sentencias para empresarios en los cuales han terminado en la cárcel, y una vez en la cárcel, pues difícilmente se puede revertir toda esta situación, porque ya hemos escuchado también de la doctora que los tribunales también, o sea, son pro el servicio de rentas internas, buscan evitar que el empresario haga la evasión tributaria o la elusión tributaria. Doctora, una última pregunta. ¿Me pueden sentenciar a mí por, qué sé yo, una evasión de $10,000 o de 100,000? ¿Es la misma sentencia o tiene que ver algo los montos para los tribunales, doctora? No. Mira, lamentablemente el artículo 298 no establece umbrales. Umbrales como sí lo existe en la defraudación aduanera. Sí. Entonces, desde $1 hasta el $1,000,000, la pena va a ser siempre la misma. Entonces es una buena pregunta, porque generalmente dicen, no, pero solamente son $10,000. No, pero es la misma infracción, es la misma condena. Ya, miren, o sea, eso es fundamental, y le vamos a pedir a producción que nos ponga esta parte, ¿sí? Para que todo el mundo lo pueda entender, que no importa el monto de la evasión tributaria, es la misma pena. Sí, es la misma pena para todos. Bueno, mi querida doctora, le agradecemos su conocimiento, realmente ha ilustrado mucho a todos nuestros contribuyentes para que hagan las cosas de la mejor manera. Muchas gracias por su presencia, le comprometemos también a que exista una siguiente parte, ¿no? También porque hay mucho que hablar de este tema, mucha tela por cortar, y por supuesto para que nuestra comunidad siempre esté informada, nuestra comunidad empresarial esté informada, y evitemos este tema de caer en estas defraudaciones tributarias. Doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y por supuesto vamos a compartir sus redes para que también siempre esté todo el mundo como usted siguiéndole. Gracias, doctora. Gracias también. Excelente.